Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina, curso poderoso primero de turno tarde. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando la unidad número 9, titulado Lógica del Pensamiento Andino. En diapositiva 9.2. Como antecedente, vamos a recordar lo que se ha indicado en la clase pasada en relación a la lógica del pensamiento andino. Hemos hablado la clase pasada, hemos señalado que la lógica es una rama de la filosofía y en tal sentido se está utilizando este término de lógica para explicar un poco acerca de esos principios básicos que el hombre andino fue utilizando para regular su comportamiento en relación a la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de todo lo que le rodea al hombre andino. Como nos muestra la imagen de fondo, estamos hablando de animales en diferentes formas, en diferentes tamaños, de una amplia variedad. Estamos hablando de una flora abundante, de plantas, de árboles, de flores, de frutos, de pastizales, de todo aquello que se conoce como planta y que hay en el planeta. Y también se habla de otro tipo de elementos como el agua, como la arena, elementos que forman parte de la naturaleza. Y todos estos están relacionados de manera imperativa con el comportamiento del hombre andino. Y para regular ese comportamiento se ha diseñado, producto de una investigación, la lógica del pensamiento andino. Esos principios del hombre andino. Por ello se habla acerca de cuáles serán esos principios, entre otros aspectos vinculados con ese individuo, esa persona que está ahí en toda la región perteneciente a la cordillera de los Andes. De ahí la denominación, como lo dijimos ayer, lógica del pensamiento andino. Ayer habíamos hablado de la correspondencia, de la reciprocidad, como uno de los principios que regula la vida del hombre andino. Otro principio importante llega a ser el de complementariedad, proporcionalidad. Y este principio habla de esa dinamicidad que vive el hombre andino. Cuando hablamos de esa dinamicidad, hablamos de esa transformación. Porque en la lógica andina se habla de la existencia de un universo armónico y en plena transformación, en pleno cambio. Como acontece ello en el cuerpo humano, circula la sangre y llevan
proteínas, lleva calorías, carbohidratos a todas partes del cuerpo. En la sangre encontramos los leucocitos, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. De ahí la denominación de líquido vital, la sangre. Y nuestra piel, la dermis, la epidermis, la parte superficial, está en constante cambio, en constante transformación. ¿Qué pasa cuando nos hacemos un corte en la mano o en el dedo? Este no se va a quedar ahí. Este daño va a recuperarse y se va a sanar. Se va a transformar. El proceso de crecimiento de las uñas es lo mismo. Nos cortamos las uñas y tiempo después aparecen uñas largas. Nos cortamos el pelo, el cabello y se va a regenerar. Y esto es parte de esa transformación que se va a dar en proporción a determinados aspectos. Pueden ser estados climatológicos, como la temperatura, la altura, el estado de ánimo. Y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en nuestro caso, en Bolivia. Bolivia, un país con 3 pisos ecológicos: el altiplano de La Paz o Oruro Potosí, los valles pertenecientes a Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y los llanos pertenecientes a Pando, Beni y Santa Cruz. Cada una de estas 3 regiones posee un conjunto de aspectos propios del lugar. Hablamos de una determinada temperatura, de una determinada altitud o altura sobre el nivel del mar. Hablamos de un determinado porcentaje de humedad y de otras variantes que van a determinar estos aspectos importantes. Y estos van a influir en los seres vivos que habitan esta región. Por eso se habla de proporcional. En proporción a determinados factores que van a influir en el desarrollo. En el altiplano, en función a poseer un grado promedio de 15 grados y una humedad no mayor al 30% en todo el año, naturalmente, esto va a influir el desarrollo de todos sus seres vivos en proporción a estos factores, a estos datos, de una determinada manera. Y el ejemplo lo somos nosotros. Promedio de estatura 1,65, 1,70. Color de piel, morena. Color de cabello, oscuro. Ese desarrollo será en proporción a estos factores: la humedad, la temperatura, la altura sobre el nivel del mar. Pero si tomamos el ejemplo de otro individuo que viva en el oriente, Pando, Beni y Santa Cruz, tendrá un desarrollo diferente al nuestro. ¿Cómo se van a ver este desarrollo? En base al color de la piel, en base al color del cabello, en base a la estatura. Y estos va a estar ligado o vinculado en proporción a la temperatura, mayor humedad, menos altitud sobre el nivel del mar, y eso va a influir en ese conjunto de rasgos propios, en esos rasgos fisiológicos propios de estas personas. Entonces, y eso es producto de esa transformación continua, diaria, que acontece en el interior de una persona, en el planeta, y a nivel fuera del planeta, a nivel cósmico. El planeta Tierra se encuentra en constante movimiento sobre su eje de rotación redondeado es 24 horas.
y a su vez el planeta se mueve alrededor del Sol en su eje de traslación, 365 días anuales. Y en ese movimiento va a generar esa transformación. Hoy fue de jueves, mañana será viernes. Y el día de mañana será diferente al que hoy se aconteció. Hoy llovió, antes se nubló y ahora sigue nublado. Mañana puede ser que pase similar en eventos, pero serán diferentes. Lloverá, se nublará, pero no será en la misma hora, no será en la misma cantidad, estará sujeto a determinados factores de proporción. No hay 2 días iguales, no hay 2 fechas iguales, no hay 2 meses iguales, ni años iguales. Cada uno está sujeto a ese movimiento que genera su transformación en función a la proporción de determinados factores. Puede ser a nivel universal, a nivel cósmico, puede ser la existencia de un agujero negro, una supernova, un cuásar, un choque entre planetas, un impacto entre un planeta y un asteroide, o un planeta con una luna. Eso va a generar transformación. Será destrucción, será muerte, pero será transformación como tal. Un principio muy básico que también rige el comportamiento del hombre andino. Otro principio se denomina relacionalidad. ¿Qué implica esto? Habla de la relación que existe entre el hombre con otros hombres, con la naturaleza. El hombre andino no busca dominar a la naturaleza, no busca someter a los animales. El hombre andino lo que busca es vivir en armonía, respetando las opiniones diferentes, respetando a todas las personas que opinen similarmente o de diferente forma. El hombre andino se relaciona con otras personas a partir de estos conceptos: el respeto, el equilibrio, el amor, la paz y la armonía. ¿Cómo se relaciona? Puede ser un lenguaje, una palabra, una seña, un símbolo, puede ser un canto, una danza, un instrumento. El hombre andino se va a relacionar siempre a partir de un determinado instrumento con otros individuos de su comunidad. Puede ser con la mujer. A partir de ese pensamiento dual, Chachawarmi, día-noche, varón-mujer, sol y luna, el bien y el mal, siempre el hombre va a estar relacionado con su realidad, con su entorno. Y esto le va a permitir buscar ese equilibrio, esa armonía, respetando a las plantas, a las flores, a las hojas, respetando a los animales. Inclusive en la lógica andina, bueno, ¿por qué surge ese respeto? Porque el hombre andino piensa que todo tiene un espíritu, incluido las rocas. Mucho se dice que las rocas, esas piedras, son objetos inanimados, son sólidos, pero según la percepción andina, la lógica andina, se considera que este objeto, llámese roca, piedra, posee un espíritu. Inclusive el hombre andino va mucho más allá. Considera que hay rocas hembras y rocas
machos. Hablando de esa dualidad hombre-mujer, macho-hembra, sol y luna, día y noche. Cómo el hombre andino percibe su entorno a partir de tres elementos que integran el mundo. El mundo relacionado con la Tierra y el mundo relacionado con el universo como tal. El Hanan Pacha. ¿Qué es el Hanan Pacha? El Hanan Pacha es todo aquello que está en el cielo. Vale decir, si hablamos al interior del planeta, hablamos de las nubes, de la atmósfera, de los rayos que se van a producir producto del contacto entre energía, entre carga positiva y carga negativa. De la lluvia que cae de las nubes o de aquello que está mucho más allá. Hablamos del sol, hablamos de la luna, hablamos de las estrellas, de los soles, hablamos de las constelaciones, de las nebulosas, de otras galaxias que están ahí en el universo. Y de todo aquel cuerpo celeste que está en algún lugar ahí a muchos miles de millones de kilómetros o de años luz de el planeta Tierra. Hanan Pacha. Así se denomina a todo ese lugar. Hanan Pacha. Lo que está arriba. El Caipacha llega a ser todo aquello que nos rodea. ¿Qué es lo que nos rodea? El suelo, la superficie, la corteza o el mar, la profundidad de los océanos. Aquí en la tierra, en la superficie, ¿qué encontramos? Montañas, cerros, nevados. Hablamos de el Illimani en la cordillera oriental, el Sajama en la cordillera occidental. Aquí en la cordillera oriental encontramos el Mururata, el Huayna Potosí, al Chacaltaya, Ixnevado y a otros relieves geográficos, lo que nos rodea. Juntamente con los riachuelos, los ríos, como el Choqueyapo, como las lagunillas, como los lagos, al igual que el lago sagrado Titicaca. Hablamos de los valles de los yungas aquí en casa o de los llanos. Todo eso es denominado el Caipacha, lo que nos rodea. El Caipacha. Hablamos de flora, árboles, plantas, flores, hojas, tallos, todo aquello que nos rodea. En combinación naturalmente con la fauna. Animales que nos rodean. Tenemos mascotas en casa, perros, gatos, o tenemos un corral que criamos ahí. Pueden ser gallinas, patos, conejos, sea conejo Castilla o el famoso conejo cuis, pero conejo en definitiva. Pueden ser chanchitos, pueden ser ovejas, cabras, vacas, toros, llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, animales que hemos logrado domesticar. O pueden ser los animales salvajes, los que son imposibles de domesticar.
tigres, leones, chitas, panteras, pumas, guepardos, leopardos, linces, gatos salvajes o cualquier otro animal que forma parte de la fauna. Todo eso se conoce como el caipacha, lo que nos rodea, aquello que podemos palpar, que podemos visualizar a distancia cercana. Y la tercera parte que constituye el mundo andino es la denominada el Ucupacha. ¿Qué es el Ucupacha? Es aquel lugar donde el hombre no puede llegar, como el inframundo, como el infierno, como Xibalbá, si vamos a hablar según la ley del Popol Vuh, el lugar donde descansan los muertos, el Ucupacha. De esta manera, la lógica andina aplica sus principios a estas tres partes de el mundo. El Hanampacha, lo que está arriba, lo que pertenece a los dioses, el Caipacha, donde nosotros vivimos, donde nosotros moramos, y el Ucupacha, aquello que pertenece al mundo de los muertos, al mundo de el más allá. Cuando se habla de la chacana, cuando se habla de la lógica andina, estamos hablando de este tipo de imágenes plasmadas por el hombre andino. ¿Y qué nos muestra? Nos está mostrando al sol Inti y su complemento, la luna Quilla. Vamos a hablar del lucero de la mañana y su complemento, el lucero de la tarde. Vamos a hablar del verano con su complemento, el invierno. Todo esto juntamente con las nubes, el granizo, la niebla, el arco iris va a estar relacionado con el Hanampacha, la parte de arriba, lo que está en el cielo. Y también se va a ver al Caipacha. Hablamos de la madre agua, de la madre tierra, donde nosotros moramos, con la presencia de la mujer y su complemento, el hombre. A ello se sumará el árbol, la fauna, la flora y su percepción de que todo tiene un alma, todo tiene vida y todo tiene ojos, olfato, oído para sentir. Y también se percibirá el Ucupacha, lo que está más abajo, que se va a representar con los depósitos y su complemento, el andén, los lugares de siembra. Y en la parte central arriba estará Viracocha, Pachayachachi y más arriba la cruz andina, la cruz de el sur. Y eso va a llevar a la confección de la chacana. El hombre andino va a realizar esta percepción acerca de su forma de visualizar al mundo, su forma de ver lo que nos rodea. Cuando hablamos de la chacana, estamos hablando de esa figura que simboliza
la cruz andina. Chacana. ¿Qué significa chacana? Chaca, que viene del término quechua, que quiere decir puente, unión. Ina, que es el sufijo, quiere entenderse como instrumento. Sería en todo caso un instrumento para realizar la unión o un instrumento que es un puente. ¿Para qué? Para contactarnos a los seres vivos con los dioses de el Hanampacha. Cuando hablamos de la chacana, estamos hablando de eventos como la fiesta del Inti Raymi, donde se va a celebrar la fiesta del solsticio de invierno el 21 de junio, o la fiesta del Capac Raymi con la fiesta de el solsticio de verano el 22 de diciembre, o la fiesta del Pachapocoy Raymi, donde se va a celebrar la fiesta del equinoccio de otoño el 22 de marzo, o la fiesta de la Coya Raimiquilla, donde se va a celebrar el equinoccio de primavera el 22 de septiembre. Entonces, a partir de esta otra forma de interpretar la chacana, también estamos viendo como la chacana también llega a ser un indicador de las 4 estaciones. Nos marca el inicio del invierno, nos habla del inicio de verano, nos habla del inicio, mejor dicho, el inicio de, hablamos de inicios de diferentes épocas de el año, como invierno, como otoño, como verano y como primavera. Las 4 estaciones de cada año. Y como bien lo sabemos, estas 4 estaciones se dan a partir de el movimiento del Sol sobre su eje de traslación alrededor de el Sol. Vale decir que a medida que el planeta se vaya moviendo sobre su eje de traslación, también estos desembocarán estaciones anuales. A medida que se acerque, aparecerá primavera y cuando empiece a alejarse, terminará con el verano. Para alejarse en el otoño y en el invierno empezará a acercarse al planeta, al Sol. Y esto marcará las 4 estaciones, los solsticios de invierno, el Kuya-Raimi, el Capac-Raimi o los equinoccios de primavera, con la fiesta del Capac-Raimi, el Inti-Raimi, fiestas masculinas y las primeras fiestas femeninas. Este movimiento de traslación del planeta sobre el Sol es conocido, es interpretado con la chacana. Y esto va a marcar un indicador agronómico que dirá cuándo sembrar, cuándo cosechar. Se habla de la cruz andina, se habla de ese ordenador social andino, que llega a ser la denominada Cruz del Sur. Y esto naturalmente ha sido y es el pilar sobre el cual se ha diseñado toda la chacana o Cruz del Sur, por constituir como un elemento de tipo astrológico, muy imperativo en la mayoría de las culturas de el Abya Yala. Y a partir de ese conocimiento, muchas culturas van a diseñar su propia interpretación acerca de la Cruz del Sur. Y en las culturas de la Abya Yala del Sur también va a tener su incidencia en lo que se conoce después como la Huipala, a partir de
la chacana, a partir de la Cruz del Sur o la Cruz Andina. Y esto va a constituir ese elemento importante en el estudio trascendental de las culturas en Abya Yala del Sur o América del Sur. Se habla que la chacana va y representa armonía, plasmando, que se va a plasmar en un tiempo y en un espacio, reflejándose como la unidad de un conjunto de elementos que interactúan entre ellos bajo un equilibrio. Y a partir de ello surgiría lo que se conoce después como la huipala, que va a ser adoptado sobre todo en el imperio de el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. Y la chacana va a ser constituido como el padre y la huipala como la madre, a partir de esa interpretación de una simbología espiritual, una simbología relacionada con la agricultura y una simbología que va a marcar y va a regir el comportamiento de la persona hacia otras en la región de la cordillera de los Andes. En el Tahuantinsuyo, como bien lo sabemos, que viene de Tawa 4, porque habla de cuatro suyos, cuatro regiones. Chinchay Suyo, que va a tener su propia versión de Huipala, diferente al del Antisuyo, el Contisuyo y el Suyo. Estos cuatro suyos que van a conformar el Tahuantinsuyo, cada una de estas va a tener su propia forma de Huipala, a partir de el origen de la chacana. Y mantendrá al Cusco como el ombligo del imperio, el ombligo del mundo, la capital del imperio. Dualidad. Chacha, el chacha, el varón representado por el dios Solinte y la mujer representado por la mamaquila, la luna. Por ello la chacana va a representar al padre y la huipala la madre. Se mantiene, se sigue viendo cómo la lógica andina mantiene esa percepción de dos, dualidad, varón-mujer, sol-luna, día-noche, el bien, el mal. Se habla por lo tanto de cuatro, se habla de una dualidad. Y es en el sentido que tanto la chacana como la huipala constituyen dos símbolos que son muy apreciables en la filosofía y la lógica andina. La chacana es el punto de partida y de ella surge la huipala. Y esta va a ser representada simbológicamente o simbólicamente en distintos lugares de la Vía Yala y por distintos pueblos, por distintas tribus y culturas, de diferentes tiempos, en diferentes espacios. Tiwanaku también será un ejemplo de esto por presentar su chacana con cuatro esquinas, con cuatro puntas. Al igual que otros pueblos como el pueblo Navajo, el pueblo Hopi, o en Centroamérica, también vamos a evidenciar cómo la chacana va a ser representada por diferentes culturas, en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Y esto estará lógicamente en función a un conocimiento acerca de los astros, acerca de las estrellas como tal.
Y como se sabe sobre eso a partir de los diferentes dibujos que estas culturas fueron dejando en las cuevas, en las cavernas, que fueron dibujando en sus cerámicas, que fueron diseñando en sus textiles, en sus prendas de vestir, que fueron dejando como una evidencia acerca de su conocimiento, de esa denominada cruz, de ese conocimiento astronómico, porque la chacana está hablando que el hombre andino tenía un amplio conocimiento sobre la astronomía, que el hombre en Mesoamérica tenía conocimiento sobre la astronomía, o las tribus de Norteamérica lo propio, tenían su amplio conocimiento sobre la astronomía. Y esto se puede descartar viendo su cerámica, sus monumentos, sus tejidos, su orfebrería o sus leyendas. No se sabe cuál fue el primer pueblo que mostró la chacana, no se sabe cuándo, ni cuánto, ni quién fue. Sin embargo, lo que se puede hallar que fueron varios pueblos que hablaron de la chacana, varios pueblos que adoptaron este símbolo y lo han reflejado como parte de su cultura, como parte de su identidad y de su autenticidad. Por lo tanto, no podemos señalar que la chacana es solamente de los habitantes de la cordillera de los Andes. No podemos señalar que la huipala es solamente boliviana. La huipala y la chacana, por lo tanto, como parte de esa lógica andina, pertenece a muchas culturas en el Avia Yala y América y fuera de este continente, porque también se han encontrado en otras culturas antidiluvianas, antes del diluvio, antes de la colonización española, antes de la colonización inglesa, antes de la colonización francesa, holandesa y demás, que muchas culturas lo han adaptado, lo han usado como parte de su cultura. Lo retiro una vez más, estos se reflejan en las pinturas de las cuevas, en las pinturas de las cavernas, donde se puede ver este elemento, la huipala como tal. Y él está mostrándonos que el conocimiento sobre la chacana es muy antiguo. Según monumentos, da a mostrar que esta tendría una antigüedad de 4000 años antes de el nacimiento de Cristo. En Tiwanaku también se ha encontrado diseñado en 3D, como nos muestra en la imagen principal central, este elemento. Y ello, naturalmente, si tomamos datos históricos, con el primer descubridor de Tiwanaku nos referimos a don Arturo Poznański a principios del siglo pasado 20. Él mismo señalaba que Tiwanaku tendría una antigüedad de 15.000 a 16.000 años antes de Jesucristo. En base a sus datos matemáticos, en base a datos de ingeniería, don Arturo Poznański señalaba que Tiwanaku tenía una antigüedad de muchos miles de años en el pasado. Tanto así que no encontramos escritura, no encontramos textiles, no encontramos orfebrería o algún utensilio o algún objeto que sea la evidencia de cuando los habitantes de Tiwanaku estuvieron practicando su diario vivir, practicando sus usos y costumbres. Lo único que se señala de Tiwanaku que este fue edificado en una noche. Así lo dice la leyenda. Y nace otra pregunta. Una noche, en términos
Test de estrés, cuando hablamos de 23 horas, 56 minutos, tantos segundos, o lo que sería redondeado a 24 horas test de estrés, se está refiriendo a nuestro tiempo o está considerando otros tiempos. Solamente lo dice la leyenda, que Tiwanaku fue diseñado en una noche. No nos dice más nada. No hay más datos, no hay más información que nos hablen acerca de quiénes, cuándo, por qué y para qué se construyó, se edificó todo lo que hoy en día se conoce como los restos de Tiwanaku. Lo mismo ocurre con el nombre, ya que no se sabe a ciencia cierta el porqué del nombre de Tiwanaku. Ya al respecto, naturalmente, se han sacado varias teorías tratando de explicar el porqué del nombre, pero como teorías están ahí, como posibles hipótesis ante la respuesta del porqué de el nombre. Sin embargo, la chacana está presente en Tiwanaku, está presente en el Tahuantinsuyo y está presente en varias culturas de el continente americano y o Abya y como otros lugares del mundo. Bien, quedamos en esta parte. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias y muchas bendiciones.